Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por acompañarnos y conectarse a este podcast de la Policía Nacional, Protagonistas Policiales. Hoy tenemos información súper importante para contarles. No pueden perderse este episodio, así que quédense con nosotros. Pero antes de poderles presentar al invitado del día de hoy, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal para que ustedes puedan estar al tanto de los próximos episodios que vamos a tener. Y con esto empezamos, con esta recomendación súper importante. Quiero presentar también al sargento primero Dani Guerrero. Él es servidor policial de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, UNACE. Así que a Dani le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Dani, por acompañarnos en Protagonistas Policiales. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para servir a la comunidad y darles unos consejos de todo lo que es el de extorsión. Así es, del delito de extorsión es del que vamos a hablar el día de hoy. Este delito ha venido creciendo, Dani, los últimos años. ¿Qué pasó con este delito? A veces tenemos muy poca información y por eso podemos llegar a caer como víctimas de este delito. Primero, contémosle un poquito a la gente qué es la extorsión. Bueno, sí, el tema de la extorsión está creciendo porque es un delito muy fácil, ¿sí? La extorsión, estamos hablando de que cualquier persona a través de las intimidaciones, de la violencia, ahora puede ser por medios tecnológicos, por panfletos, que ahora está muy de moda el tema de los panfletos, o cartas, pues intimidar a una persona, ¿para qué? Puede ser para el bien personal de él o de otra persona, sí, afectando el patrimonio de la ciudadanía, que eso es muy importante, incluso la tranquilidad, ya que no nos deja ni siquiera trabajar en nuestro diario vivir. Hay diferentes tipos de extorsión, Dani. Empecemos por ahí también. Sé que hay la extorsión común, creo que así se la llama, ¿no? Y hay un sinnúmero de tipos de extorsiones. ¿Cómo poder identificar de qué tipo de extorsión puedo yo ser víctima? Ujú. Bueno, como bien lo dices, una de las modalidades es la extorsión común. ¿De cuándo hablamos nosotros de una extorsión común? Es cuando nos dan información personal nuestra, ¿sí? Como tuvimos un caso que una señora vendió un terreno por $30,000 y a los 2 días le empezaron a llamar Ujú. pidiendo $30,000. Y entonces la extorsión común sale del medio, del círculo cercano a uno, puede ser familiar o laboral. Pues ya la información salió de una empleada doméstica, Ya, ¿sí? claro, que Y, conoce lo que quiero hacer, ¿no? ¿sí? Y es por eso que debemos cuidar nuestra información financiera. Incluso hemos tenido casos en que los trabajadores se enteran de que se hizo un negocio grande y empiezan a extorsionar. Sí, entonces si a uno le dan, dicen, no, ya sabes que saliste de tu trabajo, que te vas por tal vía, que estás en el carro, que ya cambiaste de vehículo. Entonces estamos hablando de una extorsión común en la que tienen bastante información de nosotros. Y cuando los delincuentes toman información, por ejemplo, de lo que yo publico en redes sociales, ¿no? Porque hay veces que nos emocionamos con un viaje, nos emocionamos con algo que nos compramos o lo que vamos a hacer en los próximos días. Estoy publicando información sensible, ¿no? De a dónde me fui, el lugar de mi destino, en dónde me encuentro. A veces tenemos esta costumbre de publicar la ubicación en donde estoy. Y esta información también es aprovechada por los delincuentes. Claro, obviamente ahí estamos nosotros hablando de una extorsión virtual. Ujú. Sí, en la cual los delincuentes, aprovechando de que nosotros no tenemos filtros, de que publicamos todo en redes sociales, incluso como se decir, cuando va a la escuelita, mi hijita se va con el uniforme, primer día de clases, Y entonces estás exponiéndolo, estamos sí. exponiendo a nuestros hijos información sensible. Sí, entonces esto es uno de los delitos que más ha crecido Ujú. últimamente por el tema de que una de las extorsiones virtuales empezaron a crecer desde la pandemia. Ujú, claro, no Sí. todo se digitalizó, todo se virtualizó, entonces ahí los delincuentes tenían que también meterse en este campo para poder hacer de las suyas. Y más que todo nosotros pusimos información sensible ahí porque todo el mundo quería sacar algo de dinero para poder subsistir, porque todo el mundo encerrado Claro. empezaron a publicar el tema de venta de comida, venta de muchos artículos y entonces donde ponían nombres, donde ponían ubicación, donde ponían Los información sensible. servicios, todo, claro que sí.
Dani, pero también hay otro tipo de extorsión, ¿no? Que también es preocupante y que sí ocurre, a pesar de que es un poco de mucho de esto se habló también a raíz de la pandemia, que es cuando viene la extorsión de carácter sexual también. Sí, eh, bueno, no ha crecido tanto esto, Esto pero se sí hay mantiene un temporadas, poco, sí, ¿no? pero hay temporadas en las que sí, ha habido casos que en el 2020 más o menos tuvimos un crecimiento de esos delitos sexuales, pero, Por el hemos confinamiento, sí, supongo, ¿no? por el confinamiento. Entonces, nosotros, hemos tenido casos en los que las personas ingresaban a este tipo de páginas, tratando de distraer también un poco la mente, se podría decir, pero dejaban información sensible de ellos, ya como el número telefónico, nombres. Y entonces, estas personas, que supuestamente prestaban estos servicios, lo único que era solo sacar información para el tema de las extorsiones. Empezaba a pedir entre 500 a $1000 por no atentar en contra de las personas que estaban accediendo. ¿Cuál era, el modus operandi? Dice: "No, es que tú, eh, chateaste con esta chica y después no concretaste nada, me hiciste perder dinero, entonces ahora te voy a buscar". Una de las modalidades de la extorsión sexual. Pero había otras, el tema, supóngase en redes sociales, en Facebook, a usted le llega una invitación de una mujer despampanante y todo, Y emocionado y emocionado, acepta, ¿no? acepta, ¿sí? Entonces empiezan las conversaciones, se hacen un poco más candentes, y donde empiezan ellos a pedir cosas, y por ejemplo, le dicen: "No, mándame una fotografía tuya", y todo eso. Entonces, posterior a eso, que ya obtienen lo que ellos quieren, le empiezan a extorsionar. "Si tú no me pagas, yo voy a divulgar esto en redes sociales a toda tu familia, ya tengo tus correos, tu red de amigos". Entonces, las personas, por vergüenza, pues, obviamente empezaron a pagar. Y claro, y por la misma vergüenza quizá no la denunciaban, ¿no? Sí, ¿Dónde puedo denunciar, Dani, si es que, suponiendo a alguien de nuestros amigos que nos miran, son víctimas de este delito, de cualquiera de estas modalidades? ¿Cómo puedo yo denunciar para que la policía precisamente sea la encargada de asesorarme, saber qué hacer, qué no hacer? Porque a veces que la imprudencia, las mismas emociones nos llevan a cometer errores, ¿no? Dentro de esto. claro. Bueno, tenemos el canal que es el 1-800 Delito y el Alecu 911, que nosotros tenemos un enlace directo con el ECU 911. Y la atención es inmediata. Sí, la atención es inmediata. Entonces ellos nos reportan a nosotros y nosotros pues empezamos ya con nuestro tema de asesoramiento a las víctimas. Como decíamos, hemos tenido eh, personas que han sido víctimas de extorsión de todo nivel. Ujú. Sí, como decíamos, desde el señor de la tienda hasta empresarios que tienen Mucho mucho dinero. dinero. Entonces, policías, médicos, nadie se salva de esta situación. Como decía, El delincuente tiene unas herramientas que persuaden tanto, ¿no? Que te convencen, que te engañan también y que te hace cometer el error. claro, sí, obviamente sí. Entonces, por eso mismo debemos nosotros estar preparados para esta situación. En primera instancia, pues lo recomendable es denunciar. Sí, eso es lo que nosotros Inmediatamente. denunciar inmediatamente, porque hemos tenido casos. Tuvimos un caso que nos denunciaron que estaban pidiendo $10,000, no, $20,000. Eh, Como antecedente ya habían pagado anteriormente, pagaron $10,000. Wow. Por ejemplo, Les fue pedían en otros 10,000. 10,000, supóngase en diciembre del 2022. Al año le vuelven a llamar, y ya no son 10,000, sino ahora es 20,000. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pedían este dinero? Ya, ellos se hacían pasar por miembros de las FARC. ¿Y para qué solicitaban el dinero? Pues para armamento, para uniformes, para botas, para comida, con el tema este de que si no pagan les van porque les llegaron a la casa. Dijeron: Ujú. "Tome, comuníquese con este número". Entonces sabían ya la dirección de la casa, porque anteriormente ya les Claro, pero mira qué avesados, ¿no? Estos delincuentes de llegar hasta tu casa. Dani, ahora, dentro de todo esto, la UNACE hace un gran trabajo, ¿no? Siempre estamos expectantes de todos los resultados que la UNACE presenta a lo largo. La UNACE tiene creo que más de 20 años, si no estoy equivocada. 30, ¿no? Sí, sí, sí. Y es impresionante y es súper gratificante ver el trabajo que ustedes hacen dentro de, no solo a nivel de extorsión, sino también de otros delitos que
Más adelante esperamos tener otro invitado para hablar también de los secuestros, que es un tema súper importante, hay que tratarlo. Pero hoy estamos tratando exclusivamente el tema de la extorsión para que usted sepa qué hacer, qué no hacer, cómo prevenir y demás información que Dani tiene para contarnos. Ustedes tienen un trabajo impresionante. ¿Cómo se preparan para salir, investigar? Obviamente, dentro de lo que nos puedas contar. Bueno, la preparación empieza desde cuando uno sale de la casa, Ujú. ¿sí? Porque es súper difícil el tema este. A veces nos ha tocado salir de provincia, investigar casos que han durado 2, 3 meses y estar lejos, eh, Lejos del hogar, ¿no? lejos del hogar. Próximas Entonces sí es un poquito complicado el tema ese de estar lejos del hogar. Y otra, pues, el tema de la peligrosidad también que hay. Debemos estar claro. preparados, físicamente, mentalmente, para realizar este tipo de trabajos. Y de ahí, pues, tenemos nosotros, cursos en los cuales, se realizan para especializarnos en el tema de análisis de información, el tema de vigilancia, seguimientos que se realizan para, eh, llegar a estos delincuentes, porque, pues sí, Acompañamiento a las víctimas, ¿no? Que es sí. importantísimo. Obviamente sí, o sea, lo más gratificante también que nosotros tenemos en este tipo de delitos es devolverle la tranquilidad a las personas, sí, que puedan ellos salir de su casa, de su trabajo y sentirse tranquilos. Obviamente que ya no va a ser lo mismo que antes, sí, Claro. porque siempre van a estar con ese temor, pero lo van superando de a poco, pero ya no, supóngase, no es la misma confianza que tenían, por ejemplo, cuando una persona es víctima de extorsión, ya se eh, adopta medidas de seguridad que, no las tenía antes, ¿sí? Por ejemplo, el tema este de cambiar de rutas. Si yo soy dueño de la empresa, pues, en llegar a horas distintas al trabajo, no tener una rutina, ¿sí? Entonces, Claro, súper importante. sí, entonces, las personas, como digo, incluso es como este delito, empieza, con información de uno de los hijos. Cuando a uno le nombran los hijos, Ay, totalmente. se quieren morir las personas, así. Claro. Y hemos tenido casos que se han cambiado de domicilio, ¿sí? Eh, por seguridad, si tienen la posibilidad, pues, por la tranquilidad de ellos, Claro. pues, se les Es recomienda hacer. recomendable hacer eso. Ajá, sí, sí se puede. Ajá, muy bien. Dani, y dentro de lo que ustedes hacen, el trabajo espectacular que la UNACE ha venido haciendo durante tantos años, hace pocos años también ya se toparon con una nueva forma, un nuevo delito, por así decirlo, ¿no? Que es las vacunas, las famosas vacunas. ¿Desde cuándo tenemos esto de las vacunas acá en el Ecuador, más o menos, Dani? Bueno, cuando empezaron esto de los GDOs, Ajá. sí, que se arraigó acá por el tema del narcotráfico y toda esa situación, pues, Pero las vacunas necesariamente vienen de algún GDO. no, bueno, Perdón, hagamos un paréntesis para los que no saben qué es GDO, Grupo de Delincuencia Organizada, ¿no es cierto? ¿Qué son grupos de delincuentes? No sé, que se organizan, que son bandas, que son organizaciones delictivas, que se dedican no a otra cosa, sino a cometer delitos. claro, entonces, el tema este fue, creciendo por el tema de estas organizaciones, las cuales, pues, eh, empezaron a ser más visibles. Necesitaban financiarse también, ¿no es cierto? Sí, porque anteriormente, pues, fue el tema de, el narcotráfico, se peleaban entre bandas, ya no tenían espacio. Entonces, ellos empezaron a hacerse más visibles y empezaron a sacar dinero de otras formas. Y una de ellas fue la extorsión, presencial o vacunas, como le De dicen, las sí. vacunas. Aunque este término viene de Colombia, ¿sí? Claro, eso me contabas, ¿no? Tras cámaras conversábamos, yo le preguntaba a Dani, ¿por qué le conocemos como vacunas? ¿Por qué se llaman así específicamente, Dani? Claro, como decía, este viene el término de Colombia, sí, por el tratado de, una ley que puso las FARC, la 002, en el cual ellos pedían una contribución mensual a los empresarios de en los a los empresarios. Entonces, las personas empezaron: "No, ya viene la vacuna, me toca para la vacuna". Entonces, desde ahí salió el tema De de ahí eso vino se ah, traspoló al Ecuador, sí, ¿no? vino para acá. La vacuna, Dani, es básicamente cuando me visitan a mí, qué sé yo, en mi local comercial, ¿no es cierto?, en mi empresa, en mi servicio, en a lo que yo me dedique, y me piden dinero a cambio de qué. Ya, le piden una contribución mensual o semanal, dependiendo, ¿para qué? Una, para dejarle trabajar, y 2, por brindarle seguridad,
O sea, en eso sí vendría a ser el tema de la extorsión de tipo vacuna, ¿sí? Es lo que le dice, sí, tiene que pagarme mensualmente o semanalmente para poder trabajar y una o brindarle protección. ¿Y cómo trabaja la UNACE para combatir y enfrentar esto? Bueno, primeramente nosotros hacemos un levantamiento de información, ¿sí? Para ver los sectores en donde se está realizando este tipo de delitos. Hay sectores, ¿no? Hay Sí. sectores que ya están, como contaminados, por así decirlo, ¿no? Por estos vacunadores, estos delincuentes que generalmente llegan a los locales comerciales, creo que es la parte más común, ¿no? Sí, donde son zonas comerciales más. Sí, bueno, incluso hemos tenido casos que han dejado panfletos hasta en barrios enteros. Sí, entonces van y le dejan 2 para el día tal necesitamos tal contribución, somos de, Los Lobos, por ejemplo, y dejaban panfletos. Sí, entonces no es Y solo muchas veces se ha dicho en dentro de las investigaciones también que ustedes lo han hecho muy bien, que no necesariamente pertenecen a uno de estos grupos delictivos, sino que se hacen pasar, ¿no? sí, Por eso, como para generar más miedo, más presión. sí, de eso mismo le iba a comentar, sí, que no solo Está es tan interesante el tema que sí, meto ahí mucho, ajá. ¿sí? Entonces, sí, hemos tenido casos de que son personas que son consumidores y para el tema de sacar beneficio y dinero para seguir consumiendo se hacen pasar por este tipo de organizaciones. Claro. Y generan miedo, generan Generan temor, temor, sí, y la pero, gente termina accediendo, obviamente lamentablemente, ¿no? ujú, sí, pero como decía, nosotros mismos a veces financiamos el tema de la extorsión, porque si nosotros empezamos a pagar, por ejemplo, llegó un señor, mal vestido a intimidarnos y nosotros empezamos a pagar. A la segunda vez ya no llega solo a intimidarnos, ya llega con un arma, pues un arma blanca, porque ella tuvo para comprar. Claro. Y si nosotros seguimos pagando, pues Estamos alimentando esto. seguimos alimentando. Y ¿Qué hacer, Dani, ahí? ¿Qué hacer en este caso? Vamos a suponer que yo tengo una tiendita en mi barrio y que llegaron unos delincuentes a decirme que les dé un dinero mensual, semanal, qué sé yo. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué debo hacer yo para evitar esto o para cortar esto? Porque como tú lo dices, no es una cadena. Yo la di una primera vez, después una segunda y así yo ya tendré que seguir pagando por mucho tiempo. claro, y ahí vienen las fases de la extorsión, sí, pero Ajá, ya conversamos de eso. A ver, ¿qué hacemos nosotros o qué es lo que nosotros recomendamos? Bueno, en primera instancia, no confrontar, sí, porque van a llegar y si nosotros perfectísimo. confrontamos, pues vamos a poner en riesgo nuestra integridad, que es lo principal, ¿sí? Entonces, no confrontar, escuchar detenidamente qué es lo que quieren, cómo están pidiendo, ver las características de estas personas y ver, a ver, decir, a ver, si voy a, ¿cuándo va a llegar nuevamente esta persona? Para nosotros poder ya con esa información poder denunciar, ¿sí? Entonces, por eso hemos que tenido muchas detenciones con este tipo de delitos, ¿sí? Porque la información que nos da la ciudadanía es la Gente que que se atrevió a que se atrevió así, o sea, la ¿Y estas denuncias llegaron a través de dónde? ¿Del 911, del 1-800, a través de fiscalía precisamente? ¿Dónde es el canal más rápido? Tú me hablabas del 1-800 que da resultados, ¿no? sí, sí. Bueno, él también para el tema de información, el 1-800. Sí, donde, como decía, hacemos ese levantamiento de información, entonces a veces la ciudadanía por temor, porque saben que ya fueron al local de él, porque tienen información de la familia o algo de eso, no quiere denunciar. Pero entonces tenemos los otros canales en los cuales nos dan información, por ejemplo, a una cooperativa de taxi les extorsionaban por dejarles parar en tal o cual En lugar. la calle. Sí, entonces incluso a los transportistas, a los buceros, entonces, toda esa información a nosotros nos ayuda, pues, para sectorizar y poder ayudar a estas personas, porque dése cuenta trabajar para que otra persona que está sentada sin hacer nada se lleve todo nuestro patrimonio. Y ha habido casos en las que personas se han quedado sin dinero. Terrible, ¿no? Se han quedado sin dinero y ahí es cuando recién empiezan a denunciar porque ya no tengo para pagar Claro. y ahora me van a matar. Entonces ahí recién voy a poner la Yo denuncia. tenía el caso de alguien que conocí, decía, mi negocio se quedó en tablas porque todo lo que vendía tenía que darles a los vacunadores, así que prefirió cerrar su negocio. Imagínate estas realidades tan duras, Claro, tan fuertes que les toca vivir a las personas, ¿no? Dentro de estos delitos claro. Y por eso mismo lo que decíamos de las fases de la de la extorsión, extorsión. ¿cómo empieza? Por la búsqueda de información, ¿sí?
Empezamos por la búsqueda de información que puede ser por redes sociales o como les decía, la extorsión también viene de un círculo cercano, puede ser familiar o puede ser laboral. Luego de esto, pues empieza la comunicación, ¿sí? Como puede ser a través de llamadas telefónicas, correos o cartas, ¿sí? Entonces de ahí viene el tema de las amenazas, intimidación y ahí viene el pago. Y posterior a eso viene la revictimización. ¿Qué quiere decir eso? Que el que pagó una vez va a volver a pagar y es el caso que contábamos anteriormente. Sí, afortunadamente en ese caso cuando ya denunciaron, logramos identificar a las personas que fueron a dejar en primera instancia fotografías de los domicilios de toda de la persona. Dijeron, usted tiene tal casa en tal lado, tiene finca en tal lado, tiene tal vehículo y mandaron con fotografías. Mira, qué avesada la delincuencia, ¿no? ¿Y cómo operan estos delincuentes, Dani? Generalmente, no sé si se movilizan en motocicletas, ¿qué es lo más común? ¿Cómo poder yo estar alerta, atento a mi entorno para porque también es una forma de prevenir, ¿no? Si Sí. yo veo, no sé, a lo mejor Eh, una moto que está circulando mucho tiempo. bueno, la mayoría eh, andan en motocicletas, ¿sí? Y es por eso que el tema de a nivel de seguridad, pues recomendamos la instalación de cámaras para tener un registro, por ejemplo, que nos ha servido mucho a nosotros. Sí, en el tema, por ejemplo, pasaron por el local y le tomaron una fotografía y esa es la que después le envían a usted. Ah, claro. Sí, entonces podemos nosotros ver el tema de en qué se movilizan estas personas e incluso para nosotros tener algún antecedente de cuántas personas son y las Exacto. características, alguna situación y a ver si es que de estas personas no son las que están en otro sector también. Porque, se entiende también que estos los delincuentes, sectorizan a sus víctimas, ¿no? Ya arman un plan y me imagino yo para saber a dónde ir, porque alguna vez hablábamos también con alguien, algún agente de la UNACE que nos decía los delincuentes tienden a seleccionar a sus víctimas, por ejemplo, hubo una época en la que extorsionaban a médicos, hubo una época que extorsionaban a otro grupo de profesionales, a tenderos, a comerciantes, entonces es como también un trabajo de campo, por así decirlo, ¿no?, que hacen estos delincuentes. Sí, o sea, el tema de las elecciones, por ejemplo, hablábamos de los médicos. ¿Y qué decían ustedes? No, es que su colega le mandó a matar, Ay, ya, sí, imagínate. por el tema de celos, que no, que él tiene más clientes, le mandó a matar, pero nosotros nos hemos dado cuenta que usted es buena persona, le hemos seguido por más de 15 días y no queremos matarle, pero Menos tanto. denos tanto para brindarle la información de quién fue la persona que le mandó a matar. Y resulta que era un invento del Claro. delincuente, ¿no? Sí, Ah, entonces mira, ellos qué tienen avesados. Tienen sus discursos y lo único que a veces cambian solo es el nombre, porque hemos tenido esos casos con los médicos y lo único que cambiaban es el nombre y toda lo demás era lo mismo. Ujú. Dani, hay unas ciertas aplicaciones que nos permiten también, como medida preventiva, para instalar en nuestros teléfonos. No vamos a hablar los nombres de las aplicaciones, pero sí, ¿cómo funcionan esto? ¿Qué tanto ayuda esto? Bueno, es recomendable, nosotros siempre Ujú. recomendamos instalar estas aplicaciones en nuestros teléfonos para que obviamente hay su pro y su contra, ¿no es cierto? ¿Por qué nos van a sacar información a Claro, a mí nosotros? me registraron a alguien con mi número y Mm. ya saben que pero, por ejemplo, Dani, te cuento, personalmente a mí alguna vez una de estas aplicaciones, me salvó de contestar una llamada de unos extorsionadores, ¿por qué? Y ya alguien le registró como estafadores y el nombre de una organización delictiva, a mí me entró esta llamada, yo vi que me entró la llamada con este nombre, entonces, obviamente, ya no contesté. Entonces, que porque yo decía, a lo mejor si contesto esta llamada, me van a dar información, me voy a asustar y voy a caer en el juego de estos delincuentes, ¿no? Entonces, ayudan mucho también estas aplicaciones. Sí, obviamente sí, ayuda mucho y como conversábamos también hace rato, pues la mayoría de estas llamadas pues las realizan desde los centros carcelarios, sí, porque tienen acceso a internet, tienen teléfonos, entonces a ellos se les hace más fácil buscar la información, ahí tienen todo el tiempo para buscar información, hacer las llamadas
pero también hemos tenido casos que ha habido call center dedicados Call a esto. center. Sí, O sea, un grupo de gente dedicada solo a hacer llamadas y llamadas y llamadas, sí. ¿no? ¿Y cómo acceden a los números de teléfono? Bueno, en primera instancia, de redes sociales sacan la mayor información, pero también tienen sus bases de datos. Imagínate, se Sí, consiguen las bases de datos. es que por eso mismo se hablaba de una industria de esto, como conversábamos hace rato, pues si yo empiezo a llamar a 100 personas, de las 100 personas que me paguen unas 10, que me paguen 1000 por persona o 500 por persona diarios, es bastantísimo dinero. Y O sea, se como tengo, dedican específicamente a eso. sí, anteriormente, pues, ¿qué teníamos nosotros de las extorsiones? Eran más extorsiones comunes, ¿sí? Eh, en las cuales les daban información, les decía que tienen que pagar tanto, como hablábamos del tema este que se enteraron que vendieron un vehículo, se enteraron del tema este de algún negocio y empezaban a llamar. Pero de ahí a acá se ha mutado bastante a la extorsión virtual. Sí, entonces, si nosotros hablamos de eso, eh, nos ha subido bastantísimo el porcentaje acá. Sin embargo, la UNACE la sigue trabajando, sigue detrás de estos delincuentes, ¿no? Para ponerlos a orden de las autoridades competentes. Dani, hay una situación que también muchas veces confundimos, ¿no? En la tipología del delito, la terminología, qué es el uno, qué es el otro, entre la extorsión y la amenaza, De la estafa. de la estafa, me decías tú, la extorsión y la estafa. Y podemos llegar a confundirnos, ¿no? Por eso es importante que nos cuentes, por ejemplo, cuál es la diferencia de esto y cómo identificar una estafa y cómo identificar una extorsión. Ujú. Verán, el tema de la extorsión, como hablamos hace rato, tiene su verbo rector, que es la amenaza y la intimidación, uno, y el tema este de la afectación económica, ¿sí? En la estafa, obviamente, va a haber la afectación económica, ¿sí? Pero no va a haber la amenaza ni la intimidación. Si no, a usted le envuelven, le empiezan a decir, y por ejemplo, a veces por el interés, a veces de las personas dicen, no, ¿sabes qué? Voy yo para Ecuador, voy llevando unas maletas, voy llevando un iPhone 12, Creo que la más típica, ¿no? ajá, La más sí, común. pero se me retrasó el vuelo, pero las maletas van a ir, dame sacando y yo te devuelvo después, deposítame esto ahorita y entonces el tema Que a es, muchísimos nos ha pasado, ¿no? sí, como decíamos, mm, tienen bases de datos en las cuales se sacan información, como decía, a veces de redes sociales, incluso hemos tenido casos en que han clonado hasta los WhatsApps con fotos de perfil y toda la situación, entonces, un poquito complicado, pero sí hay que saber diferenciar el tema de la estafa con la extorsión. Sí. Ujú. ¿Cómo identifico, Dani, por ejemplo, un número de teléfono que está con la foto de la persona conocida, mi familiar, mi amigo, pero cómo puedo yo identificar o darme cuenta de que no es esta persona la que está escribiendo? La manera más fácil es llamarle, Mm. ¿sí? Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, recomendamos realizar Primero una llamada. verificar, ¿no? Realizar una llamada, decirle, a ver, y hacerle preguntas referentes, como tú conversabas hace rato de que tu amigo le dijo, ah, sí, mis hijos, Y no tenía y no hijos. tiene hijos, entonces sí hay que hacer ese tipo de, El estafador salió a estafar ahí. ajá, entonces hacer ese tipo de preguntas que nosotros sepamos que realmente estamos hablando de él, porque incluso ahora el tema de la tecnología, la IA y toda esa situación, clona hasta las voces, Ah, que sí, claro, con eso hay que tener mucho cuidado. entonces, sí, y por eso mismo nosotros recomendamos verificar ese tipo de mensajes desechado, o preguntar a otro familiar, oye, esto está pasando, Mm. si es que él no nos contesta para saber si es real o no es real lo que nos Claro, están diciendo. yo tengo una amiga precisamente que hace algún tiempo y que por aquí anda, este, cayó en una de estas estafas y fue a depositar un dinero, ¿no? Porque esta persona se comunicaba con ella de tal manera que le confundió tanto que sí era o sea, realmente parecía que sí era la persona con la que se estaba comunicando porque utilizaba los mismos términos con los que yo me comunico con esa persona, me trataba de la misma forma que esta otra persona, entonces llegó a confundirse tanto que dijo: "No, o sea, yo creo y confío que sí es mi amiga", y fue y depositó. Yo conozco aquí muy cercano un caso, por aquí anda quien cayó, ¿no? Y decíamos, o sea, fue un poder de convencimiento tal que hizo que esta persona vaya y entregue un dinero. Sí, y obviamente supóngase,
hasta eso es lo que les da a los delincuentes el tema de redes sociales. Publicó, supóngase, alguien publicó que se fue al extranjero y él tomó esa información y empezó a decir: "No, ¿sabes qué? Es que estoy por acá, tuve un problema, ayúdame, por Ujú. favor". Y en el tema de la extorsión también hay que tener en cuenta que los delincuentes se aprovechan de el shock que le causan a uno. Claro. Entonces ellos le mantienen en línea. Tuvimos un caso de una señora que pasó hablando con los extorsionadores más de 1 hora hasta ir al banco. No me cuelgues que te estoy siguiendo, no me cuelgues, ahí atrás de ti están 2 personas, anda al banco, porque ella le decía que no tenía ese rato plata en efectivo, no tenía banca virtual para depositarle, ¿no? Entonces anda al banco, ahorita te vamos a mandar seguridad, anda al banco. Y pasó 1 hora hablando con los delincuentes hasta llegar al banco. Afortunadamente en el banco habló con el guardia y el guardia alertó y Ah, ya. pudimos asesorarle, no pagó. Pero ellos se aprovechan de eso, a veces le dicen: "No me cuelgues, ahorita mismo, deposítame y ya me envías el recibo", y todo eso, o sea, aprovechan del shock que causan a las personas para que ese momento depositen, porque si usted cierra la llamada, obviamente, si está con alguien acompañado, va a decir: "¿Qué pasó?". Porque le va a ver la cara de susto en la que va a estar, Claro. el miedo, el temor, entonces, decir: "¿Qué pasó?". Entonces, usted le va a contar, y si esta persona, pues, tiene algún tipo ya de información que hacer, le va a decir: "No, eso hay que denunciar". Entonces, ahí, por eso es que los delincuentes, eh, dicen: "No me cuelgues y deposítame ahorita". Sí, porque ya el rato que cerraron, pues, van a poder asesorarse o van a poder llamar a otra persona y Logran pues conseguir una afectación emocional, ¿no? En la víctima. Ajá. Dani, yo quisiera que nos cuentes también desde la parte de ya de ustedes como policías. Tú me hablabas que una de las partes más difíciles, quizá, o más complejas de este trabajo que ustedes tienen es ausentarse por periodos largos, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la parte más difícil en tu trayectoria como policía y que está detrás de estos casos? ¿Cuál ha sido la parte más complicada que a ti te ha costado mucho, quizá como persona, no? Porque siempre aquí estamos insistiendo en que el policía es un ser humano que siente, que se preocupa, que le duele, que tiene familia, que tiene su entorno. Entonces, por ahí, ¿cuál es la parte un poco más difícil de tu trabajo? bueno, la situación familiar es uno de los más complicados, sí, pero de ahí viene el tema también de estrés, Sí, sí, unos niveles de estrés muy son altos. niveles de estrés muy altos. Bueno, el trabajar con las extorsiones sabemos que no corre, peligro inminente la persona, pero en el tema de secuestro sí. Claro. Entonces, es un estrés, muy alto el que se maneja, y eso es a veces nos complica un poco esa situación del estrés que se maneja. Claro. Por el tema de tiempo, el tema de conversar con las personas también, que a veces tenemos que ser de como psicólogos con las Ujú. personas, tratar de calmar a estas personas, Y el riesgo que implica, ¿no? y el riesgo, También. sí, el riesgo que implica. Hemos tenido casos, como ellos son, que nos ha tocado entrar a lugares muy peligrosos, Ujú. sí, incluso despojándonos a veces de nuestros, eh, situaciones de documentos y todo Claro. para pasar desapercibidos, pero hay un riesgo latente ahí. Ujú. Sí, en el tema de tratar de sacar información en ese tipo de lugares, pues, es Claro, complicado. hay un tema que siempre lo topamos con policías. El trabajo de la policía es súper complejo, ¿no? Y que a veces, incluso la misma ciudadanía, es la encargada de criticar, de juzgar, de señalar, ¿no? Y lo que no sabemos es, en el trabajo del policía, salgo, pero no sé si vuelvo. Sí, pues, lamentablemente, ese es nuestro trabajo. Eh, el tema de saber si regresamos o no, pues, lo único que sabe es Dios, Así es. pero nos encomendamos a Él, nosotros, siempre estamos encomendados a Él para poder regresar. Como digo, a veces, se ha pasado situaciones difíciles, sí, a veces enfrentamientos en los cuales, pues, Y uno pues debe ve de la ser vida también. pasar ahí. Claro, y creo que se te pasa tu familia, tu casa, Mm. tus seres queridos. ¿Y cómo es después de haber pasado, por ejemplo, un enfrentamiento o el haber estado en un peligro inminente y el regresar a tu casa y abrazar a tus seres queridos? ¿Cómo es ese momento? Es como volver a nacer ahí otra vez, o sea, sí es hermoso saber que puede regresar a abrazar a su familia y tener el apoyo de la familia también es importante.
sí, porque no se puede contar todo tampoco, Claro, el trabajo que se obviamente. hace. Es importante dejar, ¿no?, la parte del trabajo, cuando yo entré a mi casa con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, para, obviamente, no afectarles también a ellos. Claro, o sea, supóngase, tengo esa situación de que cuando voy a un operativo ella me dice: "Avísame que estás bien", o ¿Quién? sea, mi esposa. Tu esposa. Entonces, ella está pendiente, ella no duerme cuando yo estoy en algún trabajo, entonces ella es hasta que yo le mande un mensajito: "Ya Estoy estoy bien". bien. Ujú. Ajá, mira, qué Entonces importante, sí, ¿no? Qué ajá, importante, porque cuando hemos tenido y esperamos no volver a tener, porque alguna vez hablábamos también de esto con alguien y decíamos, cuando fallece un policía en actos de servicio, ponemos la bandera a media asta. Y alguien decía, a media asta nuestra bandera nunca más. O sea, qué fuerte, ¿no? Suena medio poético en algún punto, pero qué fuerte el mensaje que tiene detrás de esto, porque nunca más a media asta nuestra bandera, porque queremos que nuestros policías valientes, que nuestros policías que salen a las calles a enfrentarse a la delincuencia, regresen a su casa, porque hay hijos que los están ¿Tú tienes hijos, Dani? sí, Sí. 2. Ajá. ¿Qué tan importantes son ellos en tu vida? Muy, muy importantes. Para ellos es lo que uno se sacrifica también, el tema de salir a trabajar para el bienestar de ellos también, y más que todo para que no tengan tanta delincuencia que está ahora y Un sigan viviendo futuro el día mejor un para futuro todos, ¿no? mejor, Es lo que sí. siempre Entonces, esperamos. por eso también uno sale a trabajar para que el país siga adelante, siga cambiando, las personas puedan seguir con su trabajo y ser personas de bien. Y Entonces, mira, Dani, tú me acabas de decir algo importante, ¿no? Tú trabajas para darles una mejor sociedad a tus hijos, pero el trabajo que los policías hacen para darle una mejor sociedad a sus hijos también es para nuestros hijos y para los hijos de quienes nos están mirando en este podcast, ¿no? Porque si tú haces algo que nos ayudó, como sociedad, nos ayuda a todos, no solo a los tuyos ni a los más cercanos, sino a todos. Ujú. y es por eso. Claro, qué lindo, qué lindo. Siempre es bonito tratar estos temas un poquito, de la parte de quién está detrás del uniforme, porque eso es importante también conocer, ¿no? Para que la gente entienda que Dani, por ejemplo, es un policía que sale a cumplir su trabajo, pero que tiene su familia, que tiene sus hijos y que espera llegar por ellos. Y la parte más gratificante, Dani, de tu trabajo, ¿cuál es? Darle tranquilidad a la sociedad, la que ha sido víctima de extorsión, darle esa tranquilidad, darle ese ánimo de poder seguir ellos también adelante, porque si no trabajan ellos, pues no van a comer y todo. Entonces, para nosotros es gratificante que una persona diga: "Muchas gracias, me ayudaron, puedo volver". Muchas veces hay un abrazo, ¿no? La víctima viene, te abraza, te agradece, y yo creo que esa es la parte de la satisfacción del deber cumplido, Dani. Sí, y eso es gratificante, por eso es que nosotros no estamos en esta situación de decir: "No, usted solo le pidieron $10", sino es el sistema, lo emocional de las personas, el saberse de que están siendo amenazadas, pues, para nosotros eso es lo más importante, devolverle la tranquilidad y que ella pueda seguir su vida, no de manera normal, como decíamos, ¿no? Pero les ayuda un poco el tema este de volverse más, cautelosos en las Ah, cosas que pues, hacen, totalmente. adoptar medidas de seguridad. Como les decía, el tema de lo primerito que debemos hacer en el tema de extorsión es denunciar. Denunciar. Sí, denunciar, mantener la calma. Si es que ya contestamos una llamada, pues no confrontar, no ofrecer cantidades de dinero, menos depositar, ¿sí? Y posterior a esto, pues ya va el asesoramiento de la unidad. Ujú, perfecto. Con esto último nos quedamos y culminamos este podcast, Protagonistas Policiales. Muchísimas gracias, Dani, por Muchas gracias. acompañarnos, por hablarnos un poco de ti, de tu trabajo, del trabajo de esta unidad que hace una excelente y magnífica labor. Sí, para la seguridad de las personas. Más adelante contaremos muchas más historias, les entregaremos mucha más información sobre casos y cosas que usted debe conocer para prevenir ser víctima de delitos, para construir todos una mejor sociedad. Con esto nos despedimos, Dani, gracias Un por gusto, acompañarnos. un gusto y servir a la sociedad, pues es lo más gratificante que tiene uno como policía. Así es. Gracias por acompañarnos en Protagonistas Policiales y recuerde que la Policía Nacional está para servirle.